bienvenidos a su programa Esplendor Deportivo. Hoy tenemos grandes sorpresas para ustedes. Primero voy a empezar con la frase del día, que el día de hoy está enfocada hacia la preparación. La frase es: si fallas en prepararte, te estás preparando para fallar. Esta frase es de Mark Spitz. Mark Spitz es un exnadador muy famoso. ¿Por qué? Porque es el predecesor de Michael Phelps, ya que este exnadador, antes de Michael Phelps, era el que tenía los récords. En 1972, en los Juegos Olímpicos de Múnich, obtuvo 7 medallas olímpicas, entonces realmente es un nadador pues excelente. Les repito la frase del día: si fallas en prepararte, te estás preparando para fallar. Esta frase la vamos a retomar en un tema muy interesante que tenemos preparado para ustedes. El tema se llama recuperación en el deporte y el masaje deportivo. Este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes de hablar de ese tema, me gustaría empezar hablando sobre la Cuarta Convención de Zacatecas. En un momento van a ver en la pantalla, esta Cuarta Convención empieza el viernes 23 y el sábado 24 de noviembre. Esta convención pues se va a llevar a cabo en Zacatecas. Es bastante interesante porque pues va a haber diferentes ponencias. Podemos ver en nuestra pantalla que va a estar Ana Guevara en el segundo día del Congreso, va a estar el doctor Geoffrey Recoder Renteral en el segundo día. Las inscripciones son en el correo que están viendo en su pantalla. No te quedes fuera. Muy bien, las temáticas a tratar pues son la preparación física del deportista, la parte psicológica, va a haber diversos talleres por la tarde, va a haber una carrera el domingo. Son bastantes variados. El temario a seguir es el siguiente. El día viernes se va a hablar sobre la investigación en el deporte de alto rendimiento, el desarrollo a largo plazo de los atletas, la planeación de asistencia nutricional rumbo a París 2024, ya se está proyectando a estos Juegos Olímpicos, las estrategias para el desarrollo del deporte mexicano por el maestro Pedro Gómez Castañeda, la transversalidad en el deporte por el doctor Daniel Aceves Villagrán, nuevos sistemas de gestión municipal en el deporte por Antonio Rivera Cisneros, más allá de la educación física oficializada por Lupe Aguilar Cortés, variables de la preparación psicológica por Paulino Pérez Prado, modelo exitoso deportivo de Jalisco por André Marx Miranda. Va a haber talleres sobre actividades físicas para la convivencia, vendaje deportivo, la preparación cognitiva del deportista, los valores en el deporte y la educación física, taller de fundamentos como base de aprendizaje del básquetbol, técnicas básicas de la psicología en el deporte, taller y ritmos de motricidad en la práctica de la educación física y el deporte. El segundo día, la temática a tratar es el modelo deportivo de la Universidad de Guadalajara, la formación docente en educación física, el currículum de la educación física ante los desafíos de la globalidad, una aproximación a la educación física desde la ciencia. Va a haber una mesa de debate que se va a llamar Prospectiva para el desarrollo de la educación física. Se van a tratar sobre las estrategias para la transformación de la cultura física en México. Ana Gabriela Guevara va a hablar sobre el proyecto de la cultura física y deporte en el nuevo sexenio. La administración de la calidad en el deporte por Jorge Alanís Solís y nuestro querido amigo
Ricardo Félix Inguanzo va a hablar sobre el horizonte político en el deporte mexicano. Todas estas temáticas se van a tratar en este congreso, no se lo pierdan, es muy interesante. Es una parte de temas interesantes a tratar, pues la idea es hacer una convención del deporte para proyectar pues lo que va a suceder en el próximo sexenio. Pues muy bien, como les comenté anteriormente, nuestra temática del día de hoy es la recuperación y el masaje deportivo, así es que por favor no se lo pierdan, a continuación nos vemos. Bienvenidos de nuevo a su programa Esplendor Deportivo. Como les mencioné anteriormente, vamos a hablar sobre la recuperación en el deporte y el masaje deportivo. Hoy, para hablarnos del tema, tengo a una querida terapeuta a mi lado izquierdo. Es una maravillosa persona encargada de el bienestar de muchos, de deportistas amateurs, deportistas olímpicos, deportistas nacionales. Entonces, tengo el placer de invitar a Margarita Cue Martínez. Pues bienvenida a tu programa Esplendor Deportivo. ¿Cómo estás hoy? Muchas gracias, Naye. Para mí es un gusto estar compartiendo con gente que quiero tanto en este día. Pues muchas gracias, Margarita. Pues vámonos directo a hablar sobre el masaje deportivo. Me parece perfecto, Naye. Entremos en materia. En materia. Pues miren, la palabra masaje viene del francés amasar, masar, que quiere decir hacer masa. Esta palabra tuvo grandes desarrollos en el siglo XVIII y esta palabra después se le dio el significado de tocar o palpar. El masaje se empezó a crear desde China, Egipto, la India y realmente se desconoce el país de origen. El masaje, además de ser algo fundamental en la terapia física, a través de él se trataban enfermedades físicas. Hay diversos enfoques para el masaje deportivo, pero tú, desde tu experiencia, Margarita, platícanos
¿qué sería el masaje deportivo? ¿Qué significado tú le das al masaje deportivo? Mira, Naye, es muy importante también poner un poco en contexto lo que es el masaje deportivo en nuestro país, ¿no? O sea, en México ha habido grandes sobadores desde el tiempo prehispánico, ¿no? Y después hubo un parteaguas en donde el masaje dejó de participar como parte fundamental del acompañamiento del deportista hasta hace unos 20, 25 años que vuelve a surgir de una manera muy paulatina. Entonces, nos encontramos en el día de hoy. ¿Qué es el masaje deportivo? El masaje deportivo el día de hoy representa para el deportista la gran oportunidad de mantener su cuerpo en un estado óptimo para que trabajando junto con el entrenador puedan lograr los objetivos del deportista. Ok. Pues sin duda, pues estarás de acuerdo conmigo que en esta forma de masaje deportivo, pues no podemos perder de vista la forma deportiva y las demandas que tiene, bueno, actualmente nuestro deporte, pues son muy elevadas. Entonces nuestros deportistas deben de estar en continua terapia. Desde tu experiencia, por ejemplo, para todos aquellos deportistas que nos están viendo, ¿cuántas veces es recomendable hacerse una terapia? Porque muchas veces ellos piensan que la terapia física solamente es ir cuando están lesionados y se equivocan, porque también puede ser pues un proceso de mantenimiento deportivo. Sí, y por eso vuelvo un poco a decirlo, ¿no? Siempre el masaje tiene que ser parte de su entrenamiento deportivo. Por eso es tan importante ir de la mano de su entrenador o de su coach, como les dicen, ¿no? Actualmente. Entonces, idealmente, yo como les digo, esta es la gran carta a los santos reyes. Para mí sería que se dieran un masaje una vez a la semana. ¿Eso a qué les va a ayudar, jóvenes? Les va a ayudar a mantenerse sin lesiones, les va a ayudar a que se sientan siempre ágiles, a que se recuperen mucho más rápido, a que no tengan, a prevenirles las lesiones, les va a ayudar en general a sentirse en un nivel óptimo. Entonces, el masaje sí tiene que ser parte de su entrenamiento y lo ideal es una vez a la semana, sobre todo cuando ya están en esas etapas de entrenamiento pues intensivos, ¿no? Y para poner un poco en antesala, digamos que el padre del masaje deportivo se llama Saludovsky y es un ruso, pero independientemente de eso, para que se den una idea a todos nuestros deportistas, los masajes empezaron a crear desde los primeros Juegos Olímpicos de la época contemporánea. Desde 1896 los deportistas estaban pues acompañados de su terapeuta. Aquí hemos hablado mucho acerca de del trabajo en equipo o del trabajo multidisciplinario. Dentro del trabajo multidisciplinario pues tiene que estar sin duda un masajista, un terapeuta que vea por el bienestar del cuerpo. Bajo esta antesala, todos piensan pues que el masaje deportivo solamente, pues como les mencionaba, tiene que ver con la parte pues de la parte terapéutica, pero también en la pantalla van a ver ahorita una clasificación. El masaje deportivo tiene también que ver con la parte del entrenamiento, está dividido en la preparación deportiva, está dividido en, por ejemplo, en que hay veces que en el calentamiento debe de ir un tipo de masaje para activar los músculos, para desactivarlos. Hay momentos, ahorita Margarita nos va a platicar acerca de esos momentos, porque los momentos en los que está el deportista son muy importantes para que el terapeuta decida qué tipo de terapia va a tener. Margarita, ¿nos podrías, por ejemplo, platicar un poco acerca de qué parámetros, para que ahora un entrenador escuche, qué parámetros necesita tener
un terapeuta para saber qué decisión tomar a la hora de escoger un tipo de masaje? Eso que me preguntas, Naye, es algo muy importante. Y yo aquí invito a todos los entrenadores, a todos los estudiantes de esta maravillosa profesión y a todos también esos coaches que están entrenando a todos los deportistas amateurs, a que entiendan que nosotros somos una parte fundamental para ayudarlos. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos mayor información, vamos a poder dar una terapia adecuada. ¿Qué información necesitamos? Bueno, necesitamos saber en qué momento están de entrenamiento. Necesitamos saber cómo se han sentido. Necesitamos saber que el entrenador nos diga cómo ve el rendimiento de esa persona en ese momento. Con esta información, nosotros vamos a determinar el tipo de masaje que van a requerir, porque no siempre es el mismo. Y les voy a decir un secreto: el secreto de la terapia para un deportista es la profundidad con la que se da. Entonces, ustedes al darnos esos elementos nos van a permitir saber con qué profundidad vamos a trabajar ese músculo para ayudarlo a liberarse, para ayudarlo a que se recupere y sobre todo para dejarlo listo para su siguiente entrenamiento. Bueno, sin duda el masaje tiene o involucra diversos órganos, desde el sistema nervioso central, el sistema circulatorio, el sistema linfático, y bueno, sin duda también va a tener formas. Por ejemplo, hay una forma de masaje que permita al músculo, cuando está en bajas temperaturas, pues elevarle la temperatura al cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay otros tipos de masaje. En la pantalla van a ver masajes que son de preparación, porque son tonificantes, y son distintos tipos de masaje que le van a ayudar pues al cuerpo a tener diferentes. Hay unos que son armonizadores, calmantes, que ayudan a la tonificación muscular. Y sin duda, como lo mencionaba Margarita hace un momento, la profundidad es muy importante porque hay distintos tipos de masaje. Por ejemplo, ¿nos podrías platicar un poco de las técnicas que se ocupan en el masaje? Con mucho gusto, Naye. Mira, hay diferentes técnicas y va a ir dependiendo mucho de las características de cada terapeuta. Pero lo más importante es qué nos está indicando el cuerpo del deportista cuando lo tenemos en la camilla. En base a eso, nosotros vamos a elegir tanto el tipo de masaje, la profundidad, como las diferentes técnicas que vamos a utilizar, ¿no? Que pueden ser ese tipo de amasamiento, ese tipo de presión liberadora, ¿no? Ese tipo de ir amasando el músculo para ayudarlo a que recupere rápido la hidratación. Un buen terapeuta les va a poder decir hasta cómo están sus músculos, si están en un buen estado de hidratación o si están en un proceso de deshidratación. Entonces, todas las técnicas y todos los terapeutas, porque finalmente eso es algo que tenemos que ir paulatinamente trabajando en nuestro país de la mano de los entrenadores, ¿no? Tenemos que ir haciendo trabajo integral, tanto para los jóvenes que están en el deporte de alto rendimiento como aquellos que están en el deporte amateur, ¿no? Que cada vez crece más. En la medida en que ustedes se den sus terapias adecuadamente, el terapeuta y su entrenador tengan una buena comunicación, yo les aseguro que se van a ir olvidando paulatinamente de sus lesiones, porque una lesión, jóvenes, para ustedes significa parar, significa detener, y en el mundo deportivo esas palabras no deben de existir. Ustedes siempre tienen que estar al 100 y eso lo pueden lograr con unos buenos masajes deportivos.
Bueno, hay un proverbio chino que dice que la atención es quién crees que debería ser y la relajación es quién eres, ¿no? Muchas veces, pues en el deporte hay estrés deportivo y finalmente también pues es tratar al ser humano desde una parte como holística que se permita llevar a su cuerpo a explorar pues diversas capacidades físicas, pero eso no lo puede lograr sin su vehículo, que en este caso pues es su cuerpo. Pero muchas veces también ellos o las personas piensan que el masaje solamente es para el deporte, pero en realidad debe de haber una cultura física que llega a diferentes segmentos. ¿Tú qué opinas, Margarita? ¿Los masajes solamente se dan a deportistas o a cualquier tipo de población? No, miren, de verdad, el día que nosotros entendamos lo que es un masaje para cualquier ser humano, vamos a empezar a entender esta parte integral del cuerpo. Dejen platicarles una anécdota muy interesante, ¿no? Mi mamá, a sus 86 años, siempre me estaba esperando para que le diera yo su masaje. Y a pesar de que a veces la sufría en el masaje, ella se sentía muy bien y ella siempre me decía, es que todas las viejitas se tendrían que dar también su masaje. Y así es. El masaje es una técnica terapéutica que nos va a permitir liberar al cuerpo de esas tensiones generadas por emociones, por trabajo, por estrés físico derivado de una actividad deportiva o de una actividad cotidiana. En la medida en que ustedes se den la oportunidad de sentir una terapia que les libere esas tensiones, se van a sentir muy bien todos. Y por ejemplo, ¿existe una edad para empezar a tomar masaje? ¿Los bebés toman masaje? ¿Las mujeres embarazadas toman masaje? No, hay edades, o sea, a cualquier edad se puede dar masajes, ¿no? O sea, hay el masaje para bebé, que es un masaje ahí muy interesante, pero les voy a decir algo también. Finalmente, todas las técnicas de masaje van a llegar a un mismo objetivo, que es el bienestar del cuerpo. Y se puede dar masaje prácticamente en todas las condiciones, porque hasta esos cuerpos de gente que está enferma, de gente que está desahuciada, de gente que está sintiéndose muy mal, el masaje les produce ese descanso a esas tensiones que han vivido durante muchos años y que les permiten sentirse bien. Entonces, es una técnica para todo mundo. Pues muy bien. Para las personas que nos están viendo, hay diferentes tipos de masajes. Hay masajes con aparatos y masajes manuales. ¿Nos podrías hablar acerca de las ventajas que tienen las terapias manuales sobre las terapias con aparatos? ¿O cuáles serían las desventajas? ¿O si es mejor alguno o si es mejor otro? Miren, yo soy de la vieja escuela y para mí no hay nada como las manos del terapeuta, porque las manos del terapeuta adquieren esa sensibilidad para sentir, para percibir dónde necesita ese cuerpo, porque miren, hay algo que es muy interesante. Si yo ahorita le abro aquí a Nayeli su cuerpo y abriera el mío, pues prácticamente estaríamos hablando de que son lo mismo en cuanto a músculos, tendones, ligamentos y órganos. Sin embargo, Nayeli y yo vamos a tener diferente percepción y diferente sensibilidad. Entonces, esa parte también es muy interesante. Entonces, las manos, no hay nada como las manos del terapeuta. Entiendo la parte de que para la terapia física, que es diferente a las terapias de recuperación manual, se utilicen ciertos aparatos y que ahora empezaron a sacar unas botas de presión y todo eso que son interesantes, desde mi punto de vista son modas, que van a ayudar de manera superficial, sí ayudan,
que si no tienen otra opción más que las botas, por favor, utilícenlas, porque sí les pueden ayudar en un proceso superficial de circulación, pero la verdad es que para llegar al fondo del problema muscular, para encontrar esa armonía entre el tendón, el ligamento y el músculo, no hay como las manos de un buen profesional del masaje. Pero bueno, no descarto pues, ni quiero desprestigiar a esas otras modalidades que han salido, ¿no? Y que bueno, también siempre todo se puede utilizar, pero insisto, no hay nada como las manos del terapeuta. Bueno, ¿y de qué nos podrías hablar acerca un poco? Por ejemplo, en el entrenamiento hay un principio que se llama principio de individualización de la carga. Eso quiere decir que cada sujeto, pues como tú lo mencionabas, pues tiene que ser entrenado de forma diferente porque tiene características diferentes. Bajo ese contexto, por ejemplo, el masaje, ¿qué características, por ejemplo, físicas requiere para que sea o se pueda personalizar? Mira, finalmente, digamos que la técnica va a ser una técnica que es general, pero ya cuando tenemos a la persona ahí, con sus propias características, con las necesidades que ya sabemos que nos informó tanto la persona como idealmente su entrenador, por eso insisto en esa parte integral, entonces vamos aplicando a esa persona las técnicas que ese cuerpo requiera. ¿Ahí me pongo yo de acuerdo con la persona? No, me pongo de acuerdo con su cuerpo. O sea, yo voy viendo en ese momento cómo está el estado del músculo, hasta dónde puede aguantar una presión profunda, hasta dónde puedo llegar en un amasamiento, y voy decidiendo en base a las necesidades individuales de esa persona. Otra parte que es muy interesante, Naye, es esa. Cuando el cuerpo empieza a liberar toda esa tensión que traemos, no solo del entrenamiento, sino de la vida cotidiana, porque ese es un punto también importante. La gente trae una carga adicional de vida cotidiana. Entonces, cuando van a su terapia, la gente se empieza a sentir suelta y empieza a platicar. Y entonces te empieza a comentar situaciones que no había podido liberar también. El masaje se va volviendo entonces esa ayuda integral para lograr sus objetivos. Sin duda, el masaje pues también tiene características terapéuticas. Por ejemplo, hay algo que se llaman esguinces, distensiones. Por ejemplo, ¿en qué tipo de lesiones no es recomendable una terapia manual y en qué tipo de lesiones sí es recomendable una terapia manual? La única vez que no se puede utilizar el masaje es cuando hay un desgarre, ¿ok? Porque el desgarre ya significa que hay una rotura de las fibras musculares y tenemos que entonces permitir que esas fibras musculares vayan haciendo su proceso natural de rehabilitación. Pero hay maneras de ayudar y de acelerar. Fuera de eso, Naye, cualquier tipo de lesión, sobre todo un esguince que es doloroso, que puede mantenerlos muchas semanas fuera de su actividad física, con una de las terapias que proporciona la terapia terapéutica profunda, van a salir liberados de su esguince y van a recuperarse para poder reactivarse y empezar a entrenar muy rápido. Y platícanos, ¿desde cuándo Margarita Cue da terapia física? Híjole, tengo muchísimos años. Yo inicié ya dedicándome profesionalmente a esto en 1999, o sea, ya son muchísimos años. Y ha sido toda una aventura, porque los primeros años
no había lo que existe ahorita de información, de este tipo de programas, donde los entrenadores, ¿no?, están intentando hacer programas integrales, y eso es maravilloso. Entonces, tengo 20 años, Naye, he trabajado, tengo toda una gama de maravillosas experiencias. Es un mundo mágico trabajar con los deportistas, tanto la gente que tiene esos sueños de alto rendimiento y que merecen toda mi admiración y mi respeto, como con la gente que lo hace de forma amateur, pero también de una forma amateur, pues ya con mucha disciplina, también merecen tanto mi respeto, porque pues le dedican muchas horas a su práctica deportiva. Entonces, yo creo que los entrenadores tienen mucho que hacer en esas dos áreas, ¿no? No, sin duda, o sea, como podemos observar, un entrenador pues finalmente va a ser la persona que va a estar palmo a palmo con su deportista, porque van a soñar y van a trabajar por una meta en común, y finalmente a ese tren o a ese vehículo pues se van a unir mucho más personas que tienen que ser coadyuvantes a lograr todo este sueño, ¿no? Y por ejemplo, en tu experiencia, platícanos, porque nos has hablado de que en estos 20 años pues ha habido un desarrollo de esta terapia física. Desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido esos puntos o más cruciales dentro del desarrollo de la terapia física en estos 20 años? Híjole, yo lo que creo es que sí ha hecho un muy buen trabajo los que estudian el entrenamiento deportivo. A ellos se les debe esa parte de estarles insistiendo a los que entrenan que busquen ayuda de un terapeuta para la parte de su recuperación. Entonces, yo creo que esa ha sido fundamental, ¿no?, en que la gente que damos terapia deportiva, pues empecemos, ¿no?, a ser más reconocidos. Yo hace 20 años, bueno, no me conocía nadie, y ahorita pues ya tengo ahí cierto prestigio, ya hay gente que me conoce y que me recomienda, y gracias a Dios hacemos un trabajo conjunto muy interesante. Por ejemplo, con Naye ya tengo muchos años, la conocí siendo una niña, hombre, y con esos sueños de alto rendimiento, y ahorita en estos sueños de ser una gran entrenadora, que estoy segura lo va a conseguir. Entonces, ellos, todo ese grupo de esa gente que ha venido impulsando que se vaya profesionalizando ese trabajo con los entrenadores amateurs, yo pienso, Naye, que eso es esa parte que ha ayudado mucho a que la gente se sensibilice más con la necesidad de la terapia deportiva, ¿no? Porque a raíz de eso ya hay un boom de cosas, ¿no? Ya hacen ahora cosas muy chistosas e interesantes. Pues de hecho, por ejemplo, ahora que lo mencionas, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos actualmente ya tiene una optativa que se llama Masoterapia, de recuperación y regeneración y prevención de lesiones. Y eso porque pues finalmente ha habido también un avance en cuanto a las investigaciones, porque finalmente hay una frase muy interesante que ahora está de moda, que a los deportistas hay que ayudarlos a entrenar para competir. Eso es interesante porque es involucrarlos dentro de este desarrollo deportivo que tienen. Es que, por ejemplo, que entiendan que hay cargas de entrenamiento. Por ejemplo, pues las más avanzadas son cargas concentradas que van a estresar tanto su cuerpo que requieren de una recuperación específica, lo cual pues también pues tiene grandes avances. Por ejemplo, ahorita pues también le mando un gran saludo a la maestra Adriana, que es la que lleva a cabo esta masoterapia, que nos ha ayudado a sensibilizarnos acerca de lo que es el masaje deportivo. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es algo que existe desde hace muchos años. Desgraciadamente hay pocos libros,
Hay, sin duda, hay pues, no sé, licenciaturas que son en terapia física, pero pues hay diversas especialidades, y justo esta especialidad de entrenamiento deportivo o más bien de terapia física para el alto rendimiento, para los deportistas, yo considero que debería ser una subespecialidad, ya que en esta recuperación de poder ayudarle a un deportista a que logre sus sueños, a que logre sus objetivos, pues sin duda tiene que estar de la mano una persona que conozca tu cuerpo y le ayude pues, a llevarlo lejos a donde debe estar, ¿no? Es correcto, Naye, porque mira, una de las cosas que está pendiente, ¿no? Yo tuve el gran privilegio hace unos años de trabajar con el profesor Marco Vélez Díaz, para mí uno de los grandes metodólogos de este país, y él me llevó al cenar ahí con los chavos, ¿no? de triatlón. Fue una gran experiencia, pero fue darme cuenta que a pesar de esas hermosas instalaciones, de ese servicio tan elite que están intentando darle a los chavos, no hay masajistas. O sea, hay gente de terapia física, pero no hay esa persona que esté apoyando al atleta en ese proceso de recuperación de su cuerpo, en acompañarlo en ese proceso de entendimiento de las diferentes etapas por las que pasa su cuerpo en todo eso. Y entonces vienen las grandes frustraciones de los chavos, porque empiezan las lesiones, tardan mucho tiempo en salir, ¿no? Y entonces entran ya en la edad medio de adolescentes, en donde ya empiezan a cuestionarse si quieren o no quieren seguir en su etapa de alto rendimiento, y entonces estamos perdiendo atletas que pudieron haber sido buenos atletas por esas cosas. Entonces, sí, todavía hay mucho trabajo por hacer, todavía creo, y esa es una de las cosas que le platicaba yo a Naye que quiero hacer, es un tema de profesionalizar también el trabajo del masajista en la cuestión deportiva. Es un trabajo también importante, no es fácil porque el área de masaje es un área que no está considerada en nada, ¿no? O sea, la terapia física es parte ya es, pues, los médicos utilizan la terapia física, pero no el masaje. Entonces, es un área que todavía está ahí como en el limbo. Es un área que creo que necesita todavía esa parte de que profesionalizar, para que todos ustedes sepan que cuando vayan con un masajista estén en manos de los mejores. Y finalmente, pues la terapia física pues va a ser pues contundente. Muchísimas gracias por pues habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que pues es una gran labor. Para terminar esta parte de terapia física, me gustaría comentarles pues que hay diferentes técnicas. Una de ellas, bueno, el francés no se me da mucho, pero se llama fleurage, que es un acariciamiento de la piel para que entre en tono muscular la piel o en calor. Hay otra técnica que se llama frotment, que son fricciones más profundas, que son para liberar el dolor, contracturas musculares o tensiones musculares. Hay una técnica que se llama pétrissage, que es amasamiento. Hay una técnica que se llama que son tracciones o movilizaciones. Entonces, pues todas estas técnicas engloban pues finalmente un fin, que es la recuperación, que a veces como entrenadores pensamos que es suficiente con el descanso, y a veces no es así. El descanso no es igual a que nuestro cuerpo pues esté recuperado, y es necesario involucrar a la persona a la que entrenamos en este proceso para que entienda que finalmente también, por ejemplo, el sueño forma parte de una recuperación, y a veces el estado de sueño pues es fundamental para pues mejorar
el rendimiento deportivo, el proceso pues de una buena alimentación, el proceso en este caso de ayudas pues se llaman ergogénicas para que puedan tener un óptimo desempeño. En la siguiente sección del programa vamos a hablar sobre un seminario nuevo que el Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo va a hacer, entonces no se pierdan los informes. Nos vamos a un corte y regresamos. Pues vamos a tener un seminario muy interesante de metodología del entrenamiento deportivo este 16 de diciembre de 8 a 7 horas. Los temas de este seminario son los principios del entrenamiento, las direcciones del rendimiento deportivo, la carga de entrenamiento, el control de entrenamiento y la planificación del entrenamiento. Es un seminario muy importante. Por favor, las inscripciones son en su pantalla, aparecen los datos. También el día de mañana va a haber una conferencia en la ENED, en el auditorio Jersey House Lever. El tema a tratar es la clasificación en el deporte adaptado por la licenciada en entrenamiento deportivo Ashanti Ramírez Montes de Oca. Es una ponencia muy interesante, ya que se va a hablar sobre la clasificación de los deportistas del deporte ahora sí que adaptado. Entonces, pues es interesante porque finalmente pues eso también pondera cómo podemos ser mejores entrenadores. Pues ahora sí me toca despedirte, Margarita. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Naye, a ti. Para mí fue un gusto. Muchas gracias a todos y los invito a darse la experiencia de vivir un masaje. Dense la oportunidad. Abrazos a todos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa Esplendor Deportivo. Nos vemos el próximo miércoles de 1 a 2 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, Iván.